Gracias por seguir con nosotros. Continuamos compartiendo Campo de Precisión. Continuamos en Venado Tuerto con la segunda edición de Admite, el encuentro de capacitación para operarios de máquinas agrícolas, organizado por Ferias y Exposiciones Argentinas y auspiciado por Clarín Rural. Esta semana nos entrevistamos con el responsable del módulo de siembra, con quien revisamos los contenidos del mismo y los detalles del desarrollo de este capítulo del curso que estuvo a su cargo. Bueno, mi nombre es Hernán Ferrari, del INTA de Concepción del Uruguay, soy especialista en mecanización agrícola. En la estación experimental del INTA de Concepción del Uruguay yo trabajo en la parte de mecanización agrícola, soy responsable regional del proyecto PRECOP y responsable del proyecto Siembra, soy profesor de maquinaria agrícola de la Universidad de Concepción del Uruguay y coordino ese grupo que le llamamos de mecanización agrícola, en donde hacemos ensayos de investigación de maquinaria, de experimentación adaptativa y sobre todo damos muchos cursos y jornadas de capacitación referidos tanto a tractores, sembradoras, pulverizadoras y cosechadoras. En esta jornada estoy coordinando el módulo de siembra. En esta estuvimos trabajando en la parte de cuchillas de siembra, viendo la regulación, qué diámetro utilizar en cada zona, qué tipo de cuchillas. Sabemos que hay una variabilidad enorme de cuchillas, turbo, ripple, lisas, y entonces de acuerdo a la condición de cada uno de los participantes se vio cuál se adaptaba mejor. Se trabajó en la profundidad también de esta cuchilla, tener cuidado de no pasar nunca un cuarto de su diámetro para que ella trabaje bien. Cómo trabajar con las ondulaciones, ya sea de la turbo, de acuerdo al rastrojo de maíz, de sorgo, de trigo. Entonces cada uno se va a adaptar mejor a cada condición. Después trabajamos sobre el abresurco, viendo el abresurco bidisco, el de bidisco desencontrado, el monodisco, cómo se adaptaba en cada condición. La prioridad de utilizar siempre algún sistema para contactar la semilla en el fondo del surco, ya sea una colita de castor en las condiciones más húmedas o en la siembra de fina, o una ruedita en la siembra de gruesa o en condiciones más secas. Y por último, ver el tapado de la semilla, o sea, llamamos tapado en la siembra de gruesa cuando queremos dejar un lomo o un bordo, y teniendo la precaución de nunca utilizar una cuchilla en la parte interior de las tapadoras para no hacer el movimiento de la semilla. Y cerrado del surco, en la época de siembra de fina, cuando hay mayor humedad, sin dejar un bordo o un lomo atrás. Trabajamos también en algunos últimos ensayos que ha realizado el INTA sobre la carga en el tren de siembra, viendo de adoptar una carga óptima y no usar siempre la carga máxima en el tren, porque vamos a producir una reducción en el rendimiento por compactación en los laterales de la semilla. Encontramos que en maíz, por ejemplo, hay una reducción del 8% en el rendimiento si tenemos como diferencia usar la carga óptima versus la máxima. Entonces vimos varias cositas en la parte del tren de siembra. Después trabajamos en los dosificadores, dosificador de grano fino como el rodillo acanalado, que está dejando de ser usado por el trato que le da a la semilla, el de Roldana, que es el mejor que se comporta en la situación de grano fino, y para grano grueso el neumático, teniendo la precaución de cuidar cuando la sembradora va teniendo sus hectáreas de que no haya diferencia de vacío o de presión de acuerdo al sistema en cada uno de los dosificadores, porque si no va a ser imposible lograr una buena regulación. Y en el caso de la placa y contraplaca de este mecánico, verificando bien utilizar la placa correcta de acuerdo al calibre de la semilla, regular el enrasador, regular el gatillo. Y también estuvimos trabajando en las bajadas, los tubos de bajadas para grano grueso, la nueva tendencia a utilizar tubos de bajadas turbo con sensores de bajada y ver que ese sensor esté bien colocado, porque si el sensor queda muy afuera o muy adentro, cuando va cayendo la semilla golpea sobre el sensor y me provoca una mala distribución de siembra. Lo mismo para las de grano fino, si utilizamos la manguera corrugada, que esta sea de buena calidad, que sea corrugada por fuera, pero por dentro que se corrugue sea más chato para que la semilla no se frene y no vaya cayendo por borbotones. Lo mismo que la tensión de la manguera corrugada. Después, en el día de hoy, estuvimos trabajando también en el tractor cómo se acopla la sembradora y hicimos algunas fórmulas matemáticas más bien empíricas para que cada una de ellas pueda adoptarla de forma rápida y ver si esta sembradora se adapta bien a X tractor. Entonces estuvimos trabajando también en el acoplamiento tractor-sembradora, haciendo regulaciones de patinamiento, o sea, para verificar el lastrado del tractor, haciendo regulaciones de si utilizar simples o duales en el tractor, cómo poner las libras, cuántas libras, cuál le ponemos hidroinflado, así como también
verificamos toda la parte de mantenimiento del tractor, cuándo cambiar el filtro de aire, en qué ocasiones, cómo revisar los sensores, cómo ver la calidad del trabajo del tractor, ya sea desde la transmisión delantera, en el caso de ser asistido, como la trasera, dónde vamos a ubicar ese lastre que tanto necesitamos. También trabajamos en el sistema Thomson, un sistema muy viejo que se ha dejado de usar, que se había desarrollado para el arado de reja y el de disco, y que en la actualidad es muy útil para la sembradora. O sea, la barra de tiro, utilizar la pestaña que tiene ella de una posición u otra, de acuerdo a si la sembradora entra bien en el suelo o no. Entonces con ella le vamos a dar mayor carga o menor carga y hacer que la sembradora pueda trabajar mejor en cada una de las condiciones de suelo. Todos estos temas se desarrollaron en la parte teórica en una forma muy interactiva, o sea, profesor-alumno, una especie así, con pizarras, hicieron todos los cálculos y a partir de ahí nos fuimos al campo y verificamos todo lo que dimos en la teoría a nivel campo. A su vez hicimos los cálculos de densidad de siembra, tanto para fina como para gruesa, los cálculos de ver qué cuchilla utilizar, el diámetro de la cuchilla, el desgaste, el mantenimiento de la sembradora, en la regulación del marcador, que es una situación que normalmente no se encuentra bien, entonces tratar de unificar criterios de cómo hacer cada una de las regulaciones, y eso fue lo que se hizo a campo, ¿sí? Se concretó lo que se dio en la teoría en el campo y se hicieron a su vez los trabajos de mantenimiento y regulación del lastre del tractor. Abelardo Cufie, Agricultura de Precisión, Banderillero Satelital Raven, Monitores de Siembra Agrotax, www.cufiasa.com.ar, Marco Juárez, Córdoba. En solo unos instantes nos volvemos a encontrar para continuar compartiendo Campo de Precisión.